Confío en la capacidad transformadora de las charlas compasivas y profundas. Soy María Zavala, psicoterapeuta, y te invito a que te sumes a este espacio de reflexión, construido con la magia que surge al estar en compañía. Saber y Ser, conversaciones con María Zavala. Les voy a presentar a mi invitada de hoy. Ella es la ahora doctora en psicoterapia humanista, Mónica Durán. Bienvenida, Mónica. Un poquito de retraso, pero ya aquí estamos juntitas. No, Ujú. perdón, seguimos un poquito con esta situación técnica. Ahora sí, Ya, listo. Ya te escucho. te estaba Ya te agradeciendo tu escuchamos. invitación, el poder fluir con los contratiempos, porque así es la vida, como sucede ahorita, y Así, finalmente exactamente. podríamos tener una manera de defendernos en nervios, en ansiedad, en angustia, pero estamos recurriendo a un ajuste creativo, como dicta la hermosa Gestalt, para Ajá. poder resolver pues un tropiezo técnico que ya por fin nos mantiene juntas. Y ya nos va a mantener juntas y que esperamos que, como tú decías por ahí cuando te invité al programa, fluir en un espacio de sabiduría. Me gustó mucho cómo me lo dijiste, ¿no? Fluir como en esta intención de poder compartir un tema que incluso te lo comenté también. Fue uno de los primeros temas que tratamos juntas, ¿no? Creo que Sí, fue por yo ahí recuerdo. algo de los primeros temas que tratamos juntas. Les platico que Mónica Durán es mi terapeuta. Por eso es una mujer muy importante en mi vida. Y sé que lo sabes, Moni. Solo te lo quería repetir aquí al aire, Gracias, gracias María. que en este proceso tan difícil de los últimos años, el proceso más difícil que he atravesado, ha sido una persona muy, muy importante para ayudarme a sostener y Mm, a mm, reconfigurarme también, ¿no? Entonces lo quería mm. comentar. Pero platícame un poquito de cómo es que este tema se vuelve un tema de tu interés, esto de las defensas, esto de la protección. Pues mira, María, yo creo que tomando como punto de partida el inicio de ti y de mí juntas, fue a través de poder descubrir em, esas defensas que te ahogaban al llegar y que finalmente el paciente piensa que va a terapia a tratar de resolver lo propio, cuando a mí me interesa mucho dar a conocer que no es, yo bajo del escenario al terapeuta y pongo en el escenario al paciente, porque es a Claro. través del paciente el que nos permitimos escudriñar, indagar, buscar. Entonces, ¿cómo llego a hacer este tema de interés? Porque pues a lo largo de 4 escuelas en maestría de diferentes líneas, eh, he descubierto en los docentes mucha carencia de información y mucha Ujú. especialización en una sola área. Y Ok. entonces, cuando ahora que estoy indagando sobre la psicología budista, por ejemplo, em, puedo como concluir que existen muchos mapas de autoconocimiento que han sido desarrollados a lo largo de la historia en diferentes culturas, con diferentes tradiciones espirituales y con diferentes disciplinas psicológicas. ¿Por qué dejo al último la disciplina psicológica? Porque es lo más estricto y es lo que se le da más validez. Y Ujú, finalmente dejamos a un lado a la cultura y a la tradición espiritual. ujú. Entonces, entender que cada una tiene su propio enfoque, que cada una tiene su propia metodología, esto ayuda a las personas a explorar sobre su identidad, sobre los patrones emocionales, sobre los comportamientos y finalmente sobre cuál es el propósito, pues, de la propia vida, ¿no? Entonces, la forma en la que nos protegemos, las razones que están atrás de esto, están conectadas con un instinto Claro, básico que es claro, preservar la vida, claro. preservar el bienestar emocional y psicológico, y nos defendemos de aquello que percibimos como amenaza. Por supuesto. Y eso me hizo, de hecho, cuando escogíamos el tema,
fue lo primero que pensé, Moni, decir cómo todo tiene que ver con supervivencia y cómo incluso aquello que llamamos síntoma o aquello que luego llega el paciente a querer quitarse, ¿no? Porque nos sucede. Quiero quitarme esto como si fuera algo que se pudieran despegar. Cómo incluso ese síntoma tiene que ver con una defensa, ¿no? Y con una manera de sobrevivir, con un instinto de Claro, supervivencia. Ujú. y yo creo que la primera emoción básica que surge de este instinto es el miedo. Claro, Entonces, el miedo que se disfraza de las multimáscaras que tiene el ego, y este miedo eh, es, el miedo tiene dos situaciones, como lo dicta la fobia y la contrafobia, ¿no? El ujú, miedo o paraliza o el miedo impulsa a ir hacia adelante, ujú, pero no desde un acto de conciencia ninguno de los dos. Entonces, en uno se preserva la vida y a la vez también el contraataque es buscando preservar la vida. ¿Qué claro, vida vamos a ponerle entre comillas? Porque pues no estamos en la jungla y no nos estamos protegiendo del mamut, claro. pero sin embargo estamos con una sociedad que tiene a la mano el divorcio, la Ujú, orfandad, la traición, ujú, y quien experiencia o quienes experienciamos estos estadios emocionales, justo ahí es donde tenemos, yo me siento con la obligación por un compromiso ético y moral ante la sociedad y la comunidad donde vivo, de poder eh, acercarme hacia la conciencia para que el individuo vea esos conflictos internos que no se pueden manejar. ok. Para que los vea y los pueda manejar o para que los vea y solo sea consciente. Yo creo que primero hay que verlos Claro. y Ujú, luego hay que poseerlos. ok, O sea, no permitir que la situación me posea, sino yo poseerlo para finalmente estando yo trepada como jinete en el caballo, ajá, puedo yo manejar y tener un control de las riendas. ok. No se trata de quitarlos, Estoy de acuerdo. es, es estirarnos lo suficiente para darle cabida a eso que también soy yo. Entonces, mi línea terapéutica siempre va en cuanto a que se me ponga resistente el paciente y todo, No y sé yo de no qué me soy, hablo, Moni. sí, yo tampoco, ni estricta, ni mucho menos, tampoco me angustio, pero voy tejiendo hasta lograr que el paciente se estire y solito él o ella puedan integrar a su ya y siempre esa característica o esa cualidad que viene desde una parte primitiva, vamos a llamarle una etapa primaria, Claro, y no necesariamente, me voy a meter en lío con mis colegas, pero no me importa, y no necesariamente solamente en la infancia. claro, estoy de acuerdo. En la juventud y en la madurez también empiezan a emerger de fondo situaciones transitadas por la adultez que no necesariamente tienen que ver la traición que ahorita enfrento con una traición de mamá o papá. Me parece muy básico y hasta una ofensa al paciente, Claro. sino lo que emerge contigo y conmigo en este contacto relacional, lo que Ujú. ocurre en este instante y donde se pueden juntar los dos y no vuelve a ocurrir en ningún otro momento. No vuelve a pasar, es único. Exacto, Y exacto. hablando justo de eso que dices, lo que ocurre aquí en este espacio, incluso aquí entre tú y yo, hay un par de cosas que has dicho me tienen conmovida, ¿no? Cuando hablas de integrar eso que también soy yo. O sea, como estas frases de estas palabras de Jean-Marie Delacroix que dice, este soy de momento y de momento está bien, ¿no? En esta integración. Y entonces, cuando logro verlo y cuando logro integrarlo, entonces puedo hacer algo al respecto. Es lo que estoy entendiendo en eso, ¿no? Cuando Sí, ya lo logro ver sí, y luego integrarlo sin rechazarlo, porque como psicoterapeuta sabemos que sucede mucho, ¿no? Nos llegan muchos pacientes con esta idea, vuelvo, repito de nuevo esta frase, con esta idea de quitarse algo que les estorba.
sin antes entender cómo surgió y para qué surgió. Le decía el otro día yo a un paciente, ¿qué tal que Exacto. quites eso que tú crees que se ve feo y se derrumba toda la pared? ¿Qué tal que justo eso está sosteniendo algo que en este momento es funcional, ¿no? Y entonces creo que vendría más fortalecer primero la pared, digo, siguiendo la metáfora, ¿no? Y entonces ver si de veras vamos a quitar eso. Solo, digo, hablando solo en metáfora, ¿no? Y por eso es que Me parece el ejemplo precioso. ujú, lo quito y se derrumba Muy, muy la lindo pared. el ejemplo. Ujú. Ajá, Y por ajá. eso, esto de las defensas, Moni, que ahorita decías, no solo nacen allá en la infancia, o sea, también nacen en estas experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida adolescente y adulta, que pueden ser profundamente, voy a llamarlo dolorosas, traumáticas, ¿no? O cómo O más que significativas. nacen, ajá, que nacen estas defensas. ¿No? Ajá. Me gustó mucho el ejemplo de la pared y lo voy Ujú. a tomar para mí y nada más voy a comenzar con otro tipo de pacientes que llegan. A mí Ajá, me llega otro paciente que viene de con un terapeuta que le quiere quitar esa defensa. ok, Y claro. entonces yo creo que este conversatorio va dirigido a dos, a tanto al ser humano cotidiano como al especialista que no cacha justo eso que dijiste, porque para quitar algo hay que poner algo, Claro, esa trave, esa estructura, lo que sea. O sea, y muchos básicos, muchos poco experienciados, con todo el respeto que como humano me merecen y con mucha cuestionante como profesionistas, tratan de hacer equivocado, errar, y qué quitar duro. el síntoma, y entonces me llegan a mí en una desintegración absoluta del ser. Ay, qué- Entonces, estas resistencias, pues sí, efectivamente algunas se forman en los primeros años de vida, cuando el niño comienza a interactuar en su entorno, cuando sale ujú, del vientre o cuando cercano ya a los últimos meses, los últimos 3 meses de embarazo, que viene una conexión a través de la voz y la convivencia de la mamá y las emociones. Pero no necesariamente en la infancia temprana, sino también es a través de un aprendizaje social, con la interacción con los cuidadores, con los amigos, con las figuras de autoridad que modelan con respuestas emocionales y claro. entonces ese ser humano se siente vulnerable, Ujú, temiendo ser rechazado, temiendo ser castigado y entonces comienza a manifestar algunos aspectos de sí mismo. Hay un tercer punto que también cómo surge esa manera de defendernos y es con respuesta a eventos traumáticos. claro, Pues, ¿qué te digo yo, no? O sea, desde un sorpresivo accidente, donde cambia radicalmente la vida, hasta un abuso sexual, hasta la pérdida de un ser querido, ante el abandono, todo esto puede ir desencadenando poco a poco resistencias, defensas, no me gusta la palabra, resistencias, defensas, como una manera de autoprotección y pues bueno, los mecanismos cada vez conforme vamos creciendo se van haciendo más y más y más rígidos y que con el tiempo se hacen bien difíciles de que modificar. funcionan, ¿no, Moni? O sea, se vuelven rígidos porque funcionan para lo que están puestos ahí, pienso, ¿no? Sí, Cuando dices eso. Es decir, si lo sigo haciendo es porque en su momento funcionó para salvarme la vida, que en este caso tú lo llamas no tanto salvarme que venga el mamut a comerme, sino me salvan de esa mirada de desaprobación, ¿no? Me sí, salvan de no existir para el otro, que creo que son de los temores más grandes que podríamos encontrar en un paciente, es o no me ves y no existo para ti, ¿no? Que de ahí pues derivan un montón de variantes, o el no me rechazas, o sea, me miras con desaprobación, soy inadecuado a ti y traducido en entorno. Entonces, se vuelven rígidas, te escucho decir, se vuelve rígido, claro, porque en su momento funciona. En su momento,
hicieron El problema, bien su el, chamba, ¿no? Ujú. el problema es que se hacen rígidos porque lo que allá y entonces fue útil, aquí y ahora ni tengo la misma edad de antes, ni estoy en el mismo suceso de antes, ni está ocurriéndome la misma circunstancia, pero aparece eso. Entonces, como que queda desfasado del momento y cuando está muy arraigado, es, escuchas en el paciente el lamento de allá y entonces, que hay que traerlo aquí y ahora y preguntarnos mutuamente para qué considero que sea importante u oportuno que aparezca esta manera de defenderme. Claro, Por lo regular creemos que nos defendemos, pero en realidad nos estamos resistiendo a la experiencia de al vivir lo actual, que hay, a la así de fácil. experiencia ahorita, que siempre uso con mis pacientes y con mis alumnos también, es esto de hay que actualizar, ¿no? Como cuando le das refresh a una página, eh, mira, todo esto sucedió. La imagen que quedó congelada a este momento, sucedieron un montón de cosas y no nos actualizamos. Esto que dices, evito la experiencia presente y entonces no me actualizo, porque se queda esta parte fijada que se parece mucho a la neurosis, ¿no? Hay algo que se queda fijado, ¿no? Herramientas ¿Sí? viejas, Es la neurosis. ajá, Ajá, herramientas viejas en situaciones actuales, cuando no. sí. Aquí y ahora hay tantas otras cosas, es como esto que estamos haciendo tú y yo hoy, ¿no? Quisimos hacerlo Ujú. por videollamada, obviamente hubo problemas técnicos, pero que hubiéramos querido hacerlo con aparatos viejos, ¿no? Con receptores que ya no toman las mismas señales. Así de absurdo se vuelve esa rigidez, ¿no? O habernos enojado con el Ujú. canal porque no estaba, o yo pelearme contigo y decirte, ay, los pacientes que no atendí, o tú conmigo, pues, ¿por qué no recibes la llamada? O entristecernos, o avergonzarnos porque hay gente que nos está esperando desde hace rato, interesados, preguntándonos, ¿en qué canal? ¿En qué canal? Y creo que ocurre lo perfecto. Y Ajá, más allá de ser un simple optimismo barato, cuando digo claro. perfecto es realmente lo que un proceso de conciencia lleva, el Ujú. asumir desde una manera consciente que no hay que empujar al río, porque el río fluye solito. Claro, me gusta. Así calmadito, Ujú, justo ujú, como es. Y ujú, ahorita que te ujú. escuché poner estos ejemplos, la defensa entonces puede convertirse en agresión. Es una de sus características. Una de las características de nuestras defensas en la vida es agresión, entonces. Ujú. Sí, y si recuerdas, si nos remontamos un poco, vamos a empezar con una postura psicológica. eh, la agresión es una parte del ciclo de la experiencia. Mm, ujú. Entonces es la interrupción en un momento de la satisfacción a una necesidad imperante, en el momento en que llego en que voy camino a esa satisfacción, es interrumpida por cualquier factor. Puede ser la agresión y la agresión está dividida en dos partes. La agresión puede ser externa y puede ser interna. Entonces, puede ser con una respuesta adusta, grosera, una mirada, hasta un golpe, hasta morderme las uñas, embriagarme todos los días, estar come con una velocidad compulsiva, trastornos de sueño, enfermedad continua. Es una gama infinita. Yo creo que tenemos material para Regañarnos, ¿no? un Decir año. Sí, terribles cosas y criticarnos, criticarnos. regañarnos. Ajá. eh, y sabes qué, creo que estos modos de defensa van evolucionando cuando los integramos a patrones habituales en nuestro pensar, en nuestra emoción y en nuestro comportamiento. Eh, Ok. cuando estas defensas se convierten en, en la protección del yo, como decías, para protegernos.
Claro, A veces es cuando es algo que impide el crecimiento, es una ilusión, porque creemos que nos protegemos, pero finalmente no nos protegemos porque nos atormentamos más. claro. Entonces nadie me quiere, estoy sola, siempre me ha tocado el abandono, nadie piensa en mí, etcétera, 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 ¿no? Ujú. Y eso, esa agresión interna, porque eso que estás diciendo me suena a esta agresión interna, ¿no? Me hablaste de estas dos agresiones, la externa, que es contra el otro, o te refieres a que es hablada. No, fíjate, te voy a decir, Ok. la agresión Mm, ajá, puede ser interna o externa. Cuando me ajá. refiero a externa es a lo que está fuera de mi piel Oh, ok, e está interna es a lo expresada que hacia está de mi piel para adentro. ujú. Quiere decir hacia el mundo o hacia mí. Pero dentro vamos a tomar, por ejemplo, la agresión interna. Dentro de la agresión interna, ahí también hay hacia mí o hacia el otro. Oh, ¿Cómo ya, agredo al otro de manera interna? pues sí. Disculpe, este es un K, este es un P, todos son Pu, eh, todos esos tramposo, envidioso, todos esos pensamientos en contra de alguien que no los externalizo, pero los tengo, y al tenerlos en mi cabeza rondando, se meten a la agresión interna hacia mí y entonces me deprimo, eh, Ah, me deflecto, me me canso. recrimino, me voy como a la sobre análisis, etcétera, etcétera. Es bien Claro, interesante. claro. Y cuando es externa, lo externo también es hacia el mundo y hacia mí. Ok. ¿Cómo puede ser una agresión externa hacia mí? Pues voy caminando y se me mete alguien y entonces le miento la madre con el claxon. Y entonces el 60% de mi grupo reprobó y me siento que soy una mala maestra. Em, Ujú. mis hijos ya están estudiando fuera y estoy transitando el nido vacío y no me hablan en una semana. Entonces no me quieren y nada más me usan. Ok. Todas estas cosas, ¿no? Y la agresión externa hacia otros es, pues literal, mentarles la madre, irme a los golpes, ahí sí es como una parte agresiva, violenta, Sí, ajá. con palabrotas, etcétera. Ujú. Y me gusta que hagas esta diferenciación entre la agresión y la violencia, porque Exacto. agresión es todo aquello que modifica, eh, que, que mueve lo que estaba originalmente ahí, pero la violencia ya viene a ser esta parte de, ¿cómo podríamos decirlo?, de hacer daño, ¿no? Sí, como de transgredir la integridad del otro Ajá. Y de nosotros, ¿no? En dado caso y la también de propia. nosotros, ajá. Ajá. Ahora, hemos hablado de que nos defendemos para sobrevivir. Hemos hablado de que estas defensas no solo surgen en la infancia o desde el vientre, sino también pueden surgir en eventos ya de adolescentes o de adultos, ¿no? Pero, ¿cómo manejamos estas defensas, Moni? O sea, sabemos que necesitamos, que tenemos integrado, por así decirlo, este sistema de supervivencia y tenemos un organismo bien sabio. Eso es lo que a mí me encanta. Ujú, Mientras más veo esta postura humanista, por cierto, ¿no? De vernos con esta sabiduría organísmica en la que lo que voy a buscar va a ser sobrevivir, ¿no? La ujú, situación es que a ujú. veces, como decíamos ahorita, usamos herramientas viejas en situaciones actuales y es donde ya nos pareciera que Actuales. nos trastornamos la vida, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo manejamos las defensas? Em, yo creo que las defensas tienen que transformarse. Ajá, estoy de acuerdo. Y para transformarse, yo pondría como número uno, primero reconocerlas. Ok. O sea, identificar qué patrón recurrente está en dónde en mis reacciones.
Mm, ya sean emocionales o ya sean conductuales. Y lo repito para quien nos escuche, primero es identificar todos esos patrones recurrentes ujú, que están en nuestras emociones o están en todas las conductas que tenemos. Después, yo me iría o sugeriría irnos a una exploración de su origen, es ujú, preguntarme en qué otras situaciones o vivencias dieron esta forma. Después, como número 3, me iría como a una aceptación de que soy vulnerable y eso no implica ser débil, ujú. sino que es parte de una experiencia humana. Y finalmente, eh, lo que sugeriría o una reflexión a lo que me llevó es buscar apoyo, Claro, buscar apoyo, un espacio seguro para explorar y manejar las resistencias. Y qué mejor lugar que el consultorio de María Bonita y el y de consultorio Mónica, de Mónica, y de ajá, Cintia que anda aquí también. y de Cintia también que está por aquí. Yo creo que estamos actualizándonos constantemente y terminar buscando un apoyo y un acompañamiento. No porque el terapeuta sepa más, sino porque necesitamos una mirada testigo de nuestra transformación. Ujú. Y justo con lo que decías hace rato, pienso en este modelo relacional, de cómo mm, esta manera de relacionarme contigo es lo que puede llegar a transformar esa defensa, ¿no? En ¿Estoy de esta acuerdo? manera en la que yo me relaciono contigo hoy y en la manera en que puedo verte hoy y en la manera en la que puedo sostener tu dolor hoy, puede estar ese aprendizaje justo, ¿no? Que nos ayude a actualizar, como decíamos hace rato, que nos ayuda a actualizar que aquí sí puedo confiar, por ejemplo, ¿no? O aquí sí puedo Exacto. decir esto, o aquí sí cuento con la persona, ¿no? O Aquí puedo ser. aquí puedo ser, ¿no? Sí. Es aquí puedo ser. Ujú. Esto que allá afuera o que en otros Porque espacios es reprobado, rechazado, aquí es visto para entenderlo primero, ¿no? Como, a ver, ¿y esto por qué está aquí? ¿Y qué necesita? ¿Cómo surgió? ¿Qué sucedió? Ujú. y a veces ni siquiera se atreven a nombrarlo afuera porque hay una parte de desconfianza. Entonces, Completamente. recalcar que el proceso de terapia es un espacio íntimo, seguro, confiable y respetuoso. ¿Para Ujú. qué? Pues para encontrar ese por qué nos protegemos, ya sea de un dolor emocional, ya sea de la ansiedad o del estrés, ya sea de esos conflictos internos que no encajan con nuestra autoimagen, ya sea que protegernos de alguna amenaza sobre nuestra identidad, sobre Ujú. nuestra autoestima, sobre lo que le da sentido a quienes somos, y pues Ujú. también eh, proteger la vulnerabilidad, mostrar la debilidad o la necesidad de lo que yo siento como un riesgo Ujú. y, y si en el pasado esta manera mía explotó como una humillación o como una crítica, en consulta, el acompañamiento es el abrazo a la vulnerabilidad. Ujú. Y en ese abrazo a la vulnerabilidad pensé en el permiso por ejemplo, ¿no? El permiso de no saber, el permiso de no poder, ¿no? El permiso de no querer, que son en esto que hablas ahorita, que nos protegemos mucho de lo que diría con tus propias palabras, ¿no? Lo que el ego nos hace creer que somos, ¿no? O de esta idea de Exacto. nosotros que nos dio un lugar en el mundo. ¿Qué me dio un lugar en el mundo? Pues ser la más aplicada del salón. Yo siempre tengo que saber. Y me voy a defender de todo aquello que me quite ese lugar en el mundo, ¿no? ¿O qué me dio un lugar en el mundo? Ser la más divertida de la casa, ¿no? Entonces me voy a defender de todo aquello que me quiera quitar ese lugar de divertido y a lo mejor, pues imagina todos los permisos que no hay nada más en esos dos ejemplos.
¿no? O el que gana siempre, ¿no? Lo que me dio lugar en el mundo fue ser el que siempre gana. Entonces, todos los O el permisos que que siempre no, hace el que siempre hace, todos los para permisos otro. que no hay, Moni, ahí, nomás defender esa Sí, idea de nosotros, ¿no? Porque en sí, en su sí, momento, nos dieron un lugar en el mundo y cuando logramos ver eso con mucha compasión, y te lo digo incluso sintiendo esa compasión hacia mi propio proceso, cuando me he visto a mí misma temerosa por no saber, ¿no? Cuando me he visto a mí misma avergonzada por no poder sola, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso me lleva incluso a veces a no pedir ayuda, ¿no? Porque si algo me dio lugar en el mundo fue ser esta y esta, ¿no? Y entonces, cuando tú decías ahorita, para manejar las defensas, primero hay que verlas y hay que entenderlas y luego creo, si le pudiera yo agregar, y creo que no es como que sea paso uno, paso dos, paso tres, no lo veo así, pero sí creo que si pudiéramos agregar ahí es en esta actualización de lo que es hoy, darnos esos permisos que en su momento no nos dimos. No sé cómo te suena eso a ti. me suena muy bien. Darnos, darnos permiso, me gusta ser muy simplista, es tomar el valor y el riesgo de bajarnos del escenario Eso. y solamente se puede recurrir, y aquí es cuando yo meto como toda la parte espiritual, que no quiere decir religiosidad, Sí, es ajá. la parte espiritual, porque solamente es en esa comunión de poder ver, de verme con todas estas aristas que señalaste y que señalé, y entonces voltear y verme con compasión, utilizando tus palabras, Ujú. porque solamente cuando me veo con compasión, el ego es tan cobarde, me Sí, gusta ser tan específica en presencia, tan cobarde, que ajá. al momento en que logras verte en esa faceta, sale hecho la nada, y entonces no te queda más que la carne viva de ti, y entonces ar- te arropas a ti, arropas tu alma, arropas ese origen de la herida como haya sido, porque finalmente yo creo que hay dos variables. Una, tenemos miedo, y otra, necesitamos ser amados. Así es. Así de sencillo. Necesitamos ser amados. Y ahí se construye. Ajá. Ahí creo que siguiendo este hilo dices, necesitamos ser amados y entonces lo que construimos como defensa va en contra de todo aquello que me haga sentir no amado. Ujú. Si me defiendo de Y algo, termino así, y termino yéndome a donde, neuróticamente, a donde no soy amado. Y ajá, entonces digo, ya vi, yo tenía razón, nunca seré claro, amada. Y entonces ahí es cuando meto ahí, y te digo que hay muchos mapas. Entonces es cuando, como esa rueda del samsara, nazco, vivo, este, muero, renazco, vivo, muero, renazco, vivo. Entonces, ese patrón repetitivo, 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 que nos da la conciencia espiritual de poder vernos también como un espíritu, como un alma, como ujú, un algo que no sé qué es, como algo que está ahí, que no está en ningún libro, es el contemplar la inmensidad del mar y sentir que así de grande es el amor, por ejemplo. sí. Entonces, me emociono mucho hablando, así es que me tienes que parar, No, no te, porque ya no te sabes quiero que yo parar. Quiero que agarro, sigamos y sigamos hasta. agarro caminito. Sí, ya sé. Y qué Oye, y bueno, qué fíjate que me bueno. gustaría, Sí, dime, te escucho, dime. me gustaría como retomar como el inicio que tuvimos pensando en la hora que es, que hay diferentes mapas y modelos. Y entonces, así como el análisis es uno, la terapia gestal es otro, la mirada conductista es otra, la psicología budista es otra,
El enneagrama es otro. Ujú. Em, mm, el trabajo del yoga es otro. Yo puedo ver una transformación increíble en un paciente, increíble, increíble, que duró, o sea, años en una depresión, pero lleva año y medio ya en yoga, es otro, Qué maravilla. es otro. Entonces, si no supiera yo como terapeuta que todo suma, que nada resta y que no hay una verdad única, volvería a subirme al escenario y la cosa es llevarnos a bajar del escenario en un Ujú. acto de humildad para poder vernos con compasión. Creo que sin compasión no es posible el modificar, vamos a llamar estas defensas, o el modificar aquello que en este momento consideramos que nos estorba en la vida para tener la vida que queremos, ¿no? No he visto, se los decía el otro día a un grupo que fui a darles un taller, les decía, yo nunca he visto a nadie que realmente se transforme emprendiendo una guerra en contra de sí mismo. No, nunca lo he visto. No. Y lo curioso es que pareciera que eso es lo que está en el dominio popular, ¿no? O sea, como, esto está mal en ti. Y nos llegan tantos pacientes, me imagino que a ti también. Es que vi este TikTok que dice esto, es que vi este otro video que dice esto otro, y es que vi esto otro, y entonces ya vienen con un montón de etiquetas, ¿no? Sí, de todo lo que está Sí mal hay en unos ellos. que lastimándose a sí mismo, sí hay unos que lastimándose a sí mismos, sí logran esa, esa conciencia de sí y ese estar trepados en su caballo con las riendas en la mano y son los faquires, ¿no? Pero para llegar a ser faquir se necesita un trabajo espiritual inmenso, Mm, inmenso. claro. Existen, contados, trepados allí en riscos, en montañas, en soledad, Ujú. pero con una comunión con Beto a saber qué, ¿no? Claro. Eh, Y ahí depende del credo. cuando lo digo en guerra conmigo mismo es en esta parte de estarme criticando, estoy mal, tengo que cambiar porque esto está mal, estoy mal, yo debería ser otro, yo debería ser otra, eh, no debería de hacer esto, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? No lo he visto, no en una transformación duradera, ¿no? Porque Sí. esto viene a ser como, ah, sí, duras 2 semanas, dices, ahora sí, y 2 semanas ahí, pero no es una transformación duradera porque estás en guerra contigo, ¿no? Entonces, Muy cierto, volviendo, María, muy ujú, cierto. Ajá. Antier me preguntaba una paciente mujer y que me va a escuchar y le pedí permiso si había necesidad de ponerlo como ejemplo. Me mandó un mensajito por WhatsApp y me dijo, ¿qué opinas? ¿Me pongo Botox o no? También me quiero poner unos hilitos. Yo le digo, le llamé por teléfono y le digo, ¿es en serio que me estás preguntando? O sea, ¿qué quieres que te diga? Es claro, que quiero que me des tu opinión. No, mi opinión es en base a mi estilo de vida, a mi, claro, a mi modo de ser, pero ¿qué quieres tú? ujú, Y te preguntaría a qué le temes, qué hay atrás de la arruga que surge, qué hay que no quisieras ver. Haz lo que quieras, pero yo creo que amerita tener una muy grande reflexión y una muy grande charla, María y Cintia, componer el mundo para que mañana amanezca igual, ¿no? Creo que creo que en este mundo que está dando sus brazadas de ahogado, desde mi punto de vista, nos hemos ido en esa inmediatez, en esta rapidez, en la parte de la globalización, como a dejar a un lado el bien ser y el bienestar. ujú, Entonces, en ese bien ser y bienestar van implícitos los valores, la ética personal, la congruencia, la integridad. Y entonces cuando vas caminando ahí, llega un punto donde dices, ¿sabiduría existe? Yo creo que sí. sí,
estoy de acuerdo, sí creo. Y sobre todo desde cómo lo pones, desde la congruencia, porque la congruencia es conmigo mismo, Ujú. no hacia cómo debería yo de ser de acuerdo con lo que me marca eh, el entorno, sino quién elijo ser. Por eso, cuando dices bienestar y bien ser, por Bien eso, ser y bien bien ser, estar. bien ser y bienestar. Ajá. De ahí viene incluso el nombre de este programa, Mónica, ¿no? O sea, saber y ser. Que me Porque encantó. no nomás se trata de todo esto que luego creemos que sabiendo es suficiente. Creo que Sí. El lema de mi alma mater, de la Univa Hermosa, es saber más para ser más. Y oh, nunca nos mira. hicieron ufanarnos por el conocimiento, digo, por meternos datos, porque a Ujú, veces la gente cree que tener datos, eso es wow, pero, pero el conocimiento es cuando integras el aprendizaje. ujú, Y una vez que vives en el conocimiento, puedes integrar y llegas a la sabiduría. ujú, Entonces, por eso es importante saber como lo que estás haciendo en este difundir aspectos terapéuticos. ujú. Y creo que me parece una iniciativa hermosa y cuenta conmigo siempre y yo tengo una fe ciega en la humanidad y si no en el impacto que pueda tener en mi comunidad en beneficio de nuestra sociedad. Ujú. Fíjate que me hiciste recordar am, muchos espacios. Han venido a lo largo de este tiempo que tenemos juntas, han venido los recuerdos de varios espacios que hemos compartido. O sea, tú como mi terapeuta y cómo eso me ha transformado y te lo he dicho en otras ocasiones y te lo repito también hoy al aire, ¿no? O sea, creo que la mujer que soy hoy, eh, en la mujer que soy hoy está muy integrado mi proceso contigo, nuestra relación, pues, ¿no? Si lo digo de otra manera. Claro. Y me haces pensar cuando hablas de sabiduría, cuando hablas de congruencia, cuando hablamos de la transformación en la relación, en el simple hecho de que a veces en el proceso terapéutico, ¿no? A veces te hacías presente en mis momentos más difíciles, ¿no? Y yo Wow, decía, sí, ¿cómo pues sí. Mónica sabe que la estoy pasando tan mal? Como si supieras que yo la estaba pasando muy mal en ese momento. Y te hacías presente. Y para mí fue uno de los primeros impactos, oh, hay alguien que está al pendiente, hay alguien que me tiene presente en sus pensamientos, que sabe que la estoy pasando de la patada, por no decir otra palabra, y que de repente aparezco por ahí, le hago figura, ¿no? Y actúo en consecuencia. O sea, ok, wow. María Bonita, ¿Mande? Ajá. María Bonita. María Bonita. Fíjate que María, sí, yo creo que esto tiene que ver con la morfología y con la fenomenología. Y sin duda alguna, yo sí, no me voy a morir diciéndolo, tiene que ver con estos 30 años de meditación, Ok. 30 años, porque se logran crear una sensibilidad en, en los vínculos amorosos que hay, que es como ocurre cuando tienes un bebé y se lo dejas a tu mamá y te vas a algún lado unas horas o unos días, y cuando el niño llora, pues no sale del seno leche. Y entonces llamas a la mamá y le dices, oye, ¿cómo está el niño? Pues no deja de llorar. Entonces, esa conexión que hay solo la da la, la calma en, en verme, en reconocerme, en aceptar lo que hay y a partir de lo que hay, hacer como todo un ajuste de creatividad para poder resolver y llevar a cabo mi sueño por este paso de la existencia. Y es lo único.
Entonces, Perdón, no te y escuché es esa lo parte. único, Ah, es lo ujú. único. Entonces es el, Y me es hiciste la suspirar. presencia. Sí, es la presencia, María, es la presencia. ¿Cómo enseñas presencia a alguien si no estás presente a alguien? Ujú, ¿Cómo? ¿Cómo está tu incongruencia como terapeuta? ujú, ¿Cómo estás presente a tu hijo sin estar presente a tu hijo? Sin reconocerlo con los tatuajes, o si se corta el pelo, o si anda triste, o si está enojado, o si anda cabizbajo. O sea, ¿cómo? Si no estás presente. Entonces yo creo que no está separado este contexto del otro y yo, sino que esta relación que nos hace uno eh, a través de este espacio-tiempo e ir entendiendo que todos podemos ser uno, ujú, todos. Y entonces metemos aquí ya también un proceso filosófico, podemos poner un proceso existencial, obviamente un proceso humanístico. Podemos abocar a la literatura, al ujú, arte, a los espacios, a la música y ujú. lo más importante al cuerpo. El cuerpo tiene sus razones. Y entonces el día que se capta que el cuerpo se nos va modificando por la vivencia que llevo, pues es la única manera en que se puede sostener un cáncer y una parálisis. De otra manera, ¿no? O sea, es así. Y entonces transmutar y atravesar la parte del dolor, yo te lo decía en la última sesión que tuvimos, es como si fuéramos caminando y en realidad finalmente es reconocer que no tengo yo nada y que no me ocurre nada, que todo está en este espacio vacío y sin significado donde no hay masa, y voy caminando y ¡pum! Me atraviesa, y ¡pum! Me atraviesa el enojo, y ¡pum! Me atraviesa la traición, y ¡pum! Me atraviesa el olvido, y ¡pum! Me atraviesa el dolor. A veces el tránsito de lo que nos atraviesa es lento, 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 pero pasa, todo pasa, es parte de Ujú. nuestra existencia. Y eso me hace recordar, te decía que venían varias imágenes y una de ellas es cuando antes de pandemia que todavía nos veíamos presencial. Mm, pues yo llegaba a desbaratarme ahí contigo, ¿no? En sesión. Y recuerdo que al final de esa sesión donde sí me desbaraté, como me encanta desbaratarme en sesión, dijiste, me dijiste, ay, mi María bonita, me dijiste. Y mañana el sol va a volver a salir y los pájaros van a volver a cantar. Y Y el las pasto. hojas, ajá, sí, como diciéndome esto que me estás diciendo, pero de una manera que me arropó muy lindo en ese momento. Mm. Me arropó cuando me decías, eh, o sea, entiendo que el mensaje es esto, o sea, solo pasa, pero me lo dijiste ahí justo después de que ya me desbaraté y ya me limpié las lágrimas y los mocos y demás, y vinieron esas palabras tuyas y me resonaron hasta este día, me resuenan. Ay, mi María bonita, y mañana el sol va a salir y los pajaritos van a cantar. Digo, te estoy parafraseando porque no las tengo grabadas así como tan fijo, ¿no? Pero queriéndome decir justo esto, Fíjate que a esta mí parte. me llevas a recordar, ahorita que dices eso, a un sensei que tuve que se llama Rafael Ruiz, que en un Ujú, combate de Aikido, cuando estaba aprendiendo Enneagrama con Claudio, en una sesión de terapia, digo, en una sesión de Aikido, ya sabes, cascos y todo, y la espada. Y entonces había tres modos a donde perdías. O sea, si te tocaban la cabeza, si te tocaban la mano y si te tocaban el corazón, ya salías. Pues eran competencias. Y a mí me tocó con una persona que la amé desde el primer día, pero me parecía muy chiquita. Y entonces me puse de pechito para que la primera me tocara el corazón y me mataran. Y entonces llega Rafael, que por cierto te saludo, Rafa querido, y me dice, castigada y fuera, no a la esquina, fuera del salón. Yo ándale. dije, ay caray, calladita, me salí del salón, un 8, o sea, me salgo del salón y llora y llora y llora y llora y llora. Y estuve ahí como 3 o 4 horas solita afuera del salón sentada en el piso. No es porque sea una metodología, es lo que sucedió en el momento.
Y entonces cuando empieza a salir el grupo, yo no me moví, mis compañeros nomás me hacían así, cuchi cuchi en la cabeza, y llega él y me dice, ¿cuántas veces en la vida te has dejado matar Wow. antes de pelear? Uf. Esa es la historia de mi vida. Y gracias a él, renació y resurgió esta mujer que está sostenida hoy, y él fue el que me dijo, y todo este drama, porque todo este drama, mañana sale el sol, los pajaritos cantan y el pasto es verde. Entonces te das Ándale. cuenta cómo, te estoy hablando de hace 20 años, Después del 22 drama también, años, ¿ves? y ahora te lo digo a ti, y entonces te das cuenta cómo somos uno. Ujú, Lo que ujú. ahorita se lanza al espacio, yo no sé si dentro de 20 años a tu hija, a alguien en Asia, no sabemos, se queda en el ambiente y alguien que va caminando ¡puf!, le atraviesa y toma conciencia de esto y le resuena esto. Entonces es importante Ujú. tener esta conciencia. Claro, Ay, vengan a los talleres y a los cursos de María, de verdad es que es apasionante estar hablando de esto. Y también a la casita de Mo en los talleres, también. Acá en Ensenada, Baja California, tan bonita. la Oye, mera cuna. Mónica, vamos a ir cerrando, pero quiero hacer como esta, am, voy a llamarlo recapitulación, ¿no? De cómo empezamos, fíjate qué peculiar. Empezamos hablando de las defensas en la vida, de cómo nos defendemos, para qué nos defendemos y que a final de cuentas, cuando llegamos al espacio en el que vemos que las defensas solo quieren ayudarnos a sobrevivir, Ujú. y no nomás desde la vida física, ¿no? Sino desde esta persona que creo que soy, nos fuimos a la compasión, ¿no? Como en una confirmación de que solo el espacio compasivo puede sostener un proceso Amén. terapéutico transformador, ¿no? Creo que solo ahí. Y compasivo en Wow. muchos, o sea, tanto de ti para ti como del terapeuta, ¿no? O sea, en esos espacios, o de quien te acompaña, porque a veces no es psicoterapia, a veces son otro tipo de espacios que también suman y que también nutren. Y entonces, me gustó cómo al hablar de defensas, ¿no? O sea, qué significativo, hablamos de defensas y terminamos hablando del amor, de la compasión, de la conciencia y de ser uno, De las virtudes de las virtudes. Como que como que, pululan en el espacio. ujú, como yéndonos al otro Ujú, espacio, al otro ujú. lado, ¿no? Y sin planearlo, porque no Qué traemos un lindo. guión y sin ponernos de acuerdo de qué voy a decir yo, qué vas a decir tú, sino cómo la conversación misma se fue para allá. Y creo que eso apoya para decir justo eso. Aquello de que nos defendemos, aquello de aquello a lo que más le tememos no nos va a destruir. Creo que es más Ujú. destructor el miedo a eso que la cosa misma. Y entonces, Exacto, exacto. al ver nuestras defensas, la invitación es esa, ¿no, Moni? A entenderlas primero, a entender cómo fueron Wow. puestas ahí, Sí, cómo fueron sí. puestas ahí y para qué. Y, y, y cuando vas cerrando y dices esto, me doy cuenta cómo solito se fue tejiendo nuestra conversación, Ujú. nuestra reflexión, nuestra comunión. Y pues una vez más sí quiero mencionar pues a Maritrini, ¿no? A Claro. través de esta mirada relacional que está por fin siendo rescatada y dignamente puesta, Ujú. dijiste, en el espacio compasivo, que puede ser desde un consultorio hasta una relación interpersonal, Claro. donde Una sea. amistad. Ujú. Ujú, ujú, Claro. ujú. Moni, muchísimas gracias. Gracias por hacerte este espacio, este tiempo. Gracias por tu presencia en mi vida. Gracias por todo esto que pones al servicio, sabiendo que tú atraviesas tus propios procesos difíciles y dolorosos y cómo estás sostenida en esto que dices que le tienes mucha fe a la humanidad. Justo ahí te veo sostenida, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias. Yo te Sabes, agradezco a ti también, María. Y agradezco a quien nos escucha, quien nos sigue.
y honro mucho y profundamente todo tu camino, todo tu proceso, y verdaderamente para mí, si hay alguien en que confío y que sugiero y canalizo, pues ya te lo he dicho siempre, eres tú. Gracias. Y pues también estoy a tus órdenes siempre. Y beso a Cintia y al canal. Mira, ahí te lo mandó, nomás que no le alcanzas a ver. Muchísimas gracias a todos Ok, los que nos escuchan. Gracias, Mónica, gracias, Cintia, y gracias por su paciencia con los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy. Bueno, al fin logramos el cometido. exacto, Esto fue exacto, Saber y Ser. preciosa. Sí, nos vemos en 2 semanas. Esto fue Saber y Ser, conversaciones con María Zavala. Gracias. Bravo, María. Amigo. Hasta Gracias por luego, invitarme. abrazos, Bye. chao. Confío en la capacidad transformadora de las charlas compasivas y profundas. Soy María Zavala, psicoterapeuta, y te invito a que te sumes a este espacio de reflexión, construido con la magia que surge al estar en compañía. Saber y Ser, conversaciones con María Zavala.